¿Te has puesto a pensar en la aventura que es vivir una vida? La verdad es que es un desafío enorme. Y cuando digo desafío, eso no tiene que sonar como algo que debería de darte miedo o, no sé, a lo que te tendrías que resistir, sino por el contrario. Desafío en el sentido de que vienes a probarte a ti mismo de qué estás hecho, a autoconocerte y hacer un montón de lecciones porque, ¿sabes? El creador de tu vida eres tú. Y de eso vamos a estar hablando esta noche en este en vivo. Gracias por estar aquí. Feliz domingo, espero que hayan creado un día maravilloso. Y bueno, pues ya estamos por terminar el domingo, pero antes de que termine, ¿qué tal irnos con una buena reflexión o una buena toma de conciencia? Y saludos a todos los que se están uniendo aquí. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, porque ustedes siempre crean junto conmigo estos en vivos, las clases y todo, con sus preguntas, con sus comentarios, con simplemente traer su energía, ¿no? Porque eso lo puedo percibir. Hola, preciosa Karina, saludos hasta México, te mando un beso, hermosa. Kenny, saludos también. Así que, bueno, este live se va a poner bueno. Déjenme, me pongo cómoda, porque esto se va a poner bueno. Estoy aquí en mi casita, a gusto, ya descansando. Cómodamente, espero que ustedes también. Pónganse cómodos para hablar de esto. Dice que ni algún día iré a una clase tuya. Espero que sí, y que eso sea más que un deseo, una lección, Kelly, porque tú tienes el poder de crear tu vida, justamente. Saludos, ay, se me van aquí rápido, pero bueno, hasta Ecuador. Un besote hasta Ecuador. Amo eso de las redes, siempre lo digo, ¿no? Lo que nos puede aproximar a pesar de la distancia, lo que nos puede acercar. Eso me parece maravilloso. Sí, saludos a Ciudad de México y a todos, a todas las ciudades. Entonces, yo justamente quería compartirles, este en vivo ya lo tenía como pensado y tenía como una idea de qué quería hablar. Pero en el momento en que justo ayer tuve una experiencia tan de gozo, tan de felicidad y de contento, fue que encontré como el título, ¿no? Y el título de este live del día de hoy dice, la alegría de vivir. Y entonces me puse a reflexionar y a pensar un poco, besos Ana hasta Argentina, un poquito en qué es esto de la alegría de vivir. ¿Qué es para ti la alegría de vivir? Y curiosamente, a lo primero que se fue a mi mente, fue a los momentos en donde no he sentido y no he tenido esa alegría por vivir. Y fueron muchos momentos y han sido varias veces, e incluso podría decirles que hace poco todavía tuve uno de esos momentos en donde no tenía alegría por vivir. Y a lo mejor para algunos puede ser raro porque, pues, generalmente, si ustedes, los que me conozcan o los que me sigan un poco, pues pueden ver, creo, no sé, que en lo general tengo mucho entusiasmo por la vida. Sin embargo, es verdad que, como todas las personas, tengo también momentos en donde las cosas no son precisamente fáciles o ligeras o divertidas, pero si algo he aprendido, y sobre todo de esta última vez, y esta última vez fue quizás hace 15 días, o sea, no tiene mucho, fue que aunque lleguen esos momentos, aunque están de repente esos momentos ahí, al día de hoy sé que cuento con la herramienta para salir de eso. Y he aprendido a ser más paciente conmigo misma cuando me encuentro en un momento de oscuridad. Lo otro que he aprendido es que cuando estoy en un momento de oscuridad es porque hay demasiados juicios en mi cabeza, hay demasiadas emociones y sentimientos desbordándose. Es porque lo más seguro, y casi podría decirte que es un hecho, es que en esos momentos de oscuridad no estoy siendo yo. Y cada vez me queda más claro, porque esto es algo que yo he vivido muchas veces y lo experimenté desde muy pequeña.
Desde muy pequeña me sentía inconforme y muchas veces me sentía no adecuada y sentía que no encajaba y me sentía ajena. No pertenecía y no sé si te ha pasado a ti. Y díganme y cuéntenme si alguna vez se han sentido así y si les ha pasado así. ¿Sabes? Que sientes que no perteneces, que no encajas, como que no puedes entrar en la conversación de todos los demás. Que no se te antojan hacer las mismas cosas que hacen tus compañeros o tus amigos, que te cuestionas todo el tiempo el por qué, el por qué, el por qué, el por qué, y no estoy diciendo que eso sea correcto o que esté bien. Simplemente a mí me pasaba que desde muy pequeña, por ejemplo, me cuestionaba el sistema escolar. Y aquí dicen sí, frecuentemente. Creo que no soy la única. Y eso es algo que he podido ver en la consulta privada, que no soy la única. Pero en ese momento sí sentía que era la única y sentía que eso me rebasaba. Y estaba muy pequeña para pensar en esas cosas, pero pensaba mucho. Dicen aquí, justo estoy así y también tuve esas conciencias y me di cuenta de que yo lo estoy creando. Si de alguna forma, me acaba de pasar, poner aquí, de alguna forma, claro que lo estamos creando, porque mientras no lo cambiemos, lo estamos creando. Mientras no lo cambies, lo sigues creando. Pero en ese momento, a esa corta edad, no tenía ninguna herramienta, ni siquiera entendía qué estaba pasando. Simplemente era como, ¿qué hago aquí? El primer cambio para mí, que recuerdo así como fuerte en mi vida, bueno, uno fue el primer día de kinder. No fue lo más fácil para mí. Pero después recuerdo que el hecho de haberme cambiado de ciudad, yo nací en la Ciudad de México, y a los 7 años nos venimos a vivir a San Luis Potosí. Y a pesar de que era pequeña, yo tenía una añoranza por la ciudad, por la gran ciudad, ya sabes, porque podía percibir un montón y lo que percibía en la gran ciudad era como tanta vida, mucha vida. Eso era lo que yo sentía que a mí me alimentaba. Y en ese momento, al venir a una ciudad que para ese entonces era muy tranquila, muy pasiva, muy cerrada, ¿sí? De mucho juicio, de mucha élite social, y no digo que eso esté mal, sino que cuando hablo de élite, ¿no? Es estos grupos cerrados que te excluyen, que no te incluyen, que te juzgan, que te califican, ¿no? Todo eso lo podía percibir muy fácilmente cuando llegué a esta ciudad aquí. Hoy las cosas han cambiado mucho, ha llegado a vivir gente incluso de otros países, hay un montón de personas de Alemania viviendo en la actualidad aquí, por ejemplo. Entonces, las cosas se van abriendo, pero en ese momento era una sociedad sumamente cerrada y yo me sentía tan rara, incluso hasta por el hecho de que yo estaba acostumbrada a hablarle de tú a las personas. Entonces, para mí, si iba a casa de una amiguita, pues a su mamá le hablaba así familiarmente, ¿no? Oye, ¿me puedes dar, me puedes llevar? Gracias, no sé. Y me acuerdo una vez que una señora me llamó la atención porque le hablé de tú. Entonces, para mí eso fue como, ¿no? Era como, dime, señora. Y eso, no sé, se me quedó grabado porque como que era parte de lo que empezaba yo a entender, que aquí las cosas funcionaban de otra manera y que más me valía sí o sí encajar o no iba a ser recibida. Con lo cual, comencé a tratar de encajar. Tratar de encajar en una realidad, ¿sí? Cuando esa no era mi realidad. Después seguí cuestionando un montón el sistema escolar y le preguntaba a mi mamá, oye, pero ¿por qué me enseñan estas cosas y por qué mejor no me enseñan a sembrar? ¿Por qué no me enseñan primeros auxilios? ¿Por qué no me enseñan cosas prácticas que vaya a utilizar? Y nuevamente no digo que yo estaba correcta, simplemente digo era diferente, pensaba diferente. Y total, me costó mucho trabajo encajar aquí. Al final, más allá de tratar de encajar, lo que hice fue que me convertí en toda una rebelde. En vez de tratar de encajar, que es lo que muchos de nosotros hacemos cuando consideramos que no somos como los demás, generalmente lo que hacemos es empezar a modificarnos a nosotros mismos para poder encajar en la realidad de otras personas y así ser recibidos, ¿sí?
o aceptados. Pero yo lo que hice fue irme al otro extremo. Entonces me acuerdo que desde que estaba en cuarto de primaria, yo dije, no, yo no quiero ser, no, fíjate, no me gustaba que me catalogaran. Entonces yo solía tener muy buenas calificaciones y generalmente estaba entre los 3 primeros lugares del salón. Pero cuando me di cuenta que la calificación era primero, segundo y tercer lugar y que eso ameritaba justamente darme un lugar el cual después iba a tener que mantener, desde ahí me empecé a rebelar, ¿no? Y dije, no, yo la número 1 no me interesa ser la número 1, no me interesa ser la número 2, bueno, ahí voy a estar en el número 3. Hasta que llegó un momento en que también eso me pesó demasiado y dije, no, ¿sabes qué? Yo no quiero ser del grupo de las niñas como... había un grupo, al menos en mi salón, que era como el de las niñas estudiosas y las niñas populares. Dije, yo no quiero ser ni del grupo de las populares ni del grupo de las estudiosas, que todos sacan 10. Tampoco quiero ser de los más bajos en calificaciones, o sea, no quiero ser ni el flojo, ni el que no hace las tareas, no. Dije, tampoco quiero ser ese. O sea, fíjate cómo ya había clasificaciones y yo ya estaba viendo también eso, ¿no? Porque nos clasifican así en la escuela con la calificación. Dije, yo, ¿sabes qué? Yo mejor voy a ser del grupo de las rebeldes. Entonces había un grupo que sacaba calificaciones bastante buenas, o sea, 8, voy a decir, ¿no? Del 0 al 10, un 8 estaba bastante bien. No eran ya los 9 ni los 10, eran los 8, no eran los 6. Sin embargo, este grupo de amiguitas eran las rebeldes, ¿no? Y a mí eso me llamaba mucho la atención, ser una rebelde. Y así, a partir de ese momento, consideré que ser rebelde era mi bandera. Lo cual al final del día también era una definición, pero era la que me funcionaba en ese momento. Porque a base de ser o hacer lo contrario a lo que los demás me decían, yo de alguna forma seguía defendiéndome. De alguna forma sentía que defendía lo último o lo poquito que quedaba verdadero y original en mí. Era la justificación que tenía para no acabar por completo, dejar de ser yo. Entonces empecé a utilizar esa bandera de rebeldía y con lo cual, pues claro, mis calificaciones comenzaron a bajar, ¿no? Me empecé a meter en problemas. Sin embargo, bueno, ahí la llevaba con las calificaciones. Dicen aquí, y soy rebelde. Exacto. Entonces, más adelante, la verdad es que esa bandera se quedó instituida en mí durante muchísimos años. Sin embargo, la bandera cada vez me pesaba más, porque a pesar de ser rebelde, tampoco acababa de encajar, ¿no? Pues un rebelde nunca es bien visto. Es más, son pocos los que eligen ser rebeldes, porque hay una información ahí en el inconsciente de que cuando eres rebelde, de alguna forma eres como el traidor. De alguna forma recibirás castigo. De alguna forma te vas a meter en muchos problemas, ¿sí? Y entonces ya casi vas derrotado desde antes. Y así fue, cada vez me pesaba más y me pesaba más, ¿no? Y yo seguía defendiéndome y resistiéndome a yo no voy a ser igual que todos ustedes, yo soy una rebelde. Pero eso me llevaba a estar en lucha y eso me llevaba a estar en confrontación. Y cuando tú estás en lucha y en confrontación con alguien o algo, ¿qué crees? Entonces no puedes recibir de eso. Cuando tú estás en lucha o en confrontación con algo o alguien, no vas a poder recibir de eso. Y no recibir de eso es limitar tu vida. Y eso fue lo que me pasó. Al final del día, cuando yo percibía que me estaban enjuiciando por funcionar diferente, yo me convertí en uno más de ellos, ahora enjuiciándolos de vuelta y ahora diciendo, ¿saben qué? Todos ustedes están mal, la que está bien soy yo. ¿Saben qué? Ustedes no piensan, no son abiertos, no piensan más allá, no eligen cosas más grandiosas. Y entonces me convertí en el peor verdugo y en el peor juez para toda mi sociedad. Cuando la realidad es que no puedes decir que todos son iguales. Y todos aquellos que piensen que todos los hombres son iguales o que todas las mujeres son iguales o que todo el mundo es igual, porque hablamos mucho así, ¿no?
estamos diciendo una mentira, ¿no? Entonces para mí todos eran iguales, todos estaban igual de mal, la que estaba bien era yo. Y eso es lo que hace, esos juicios lo que hacen es separarte del resto de las personas. Separarte de cualquier cosa que estés enjuiciando. Es un montón de juicio. Y se siente bien pesado. Y cuando te vuelves alguien que enjuicia tanto, el que se lleva la peor parte, créeme, eres tú. Porque dejas de ver la verdad completa. Dejas de estar presente y consciente con todo lo que realmente está ocurriendo. Solamente ves lo que tú decides que quieres ver o lo que tú decides que puedes ver o lo que tú alcanzas a ver desde tus puntos de vista. Pero yo te recuerdo que lo que tú alcanzas a ver viene apoyado por esos puntos de vista que son esas informaciones con las que funcionas, que muchas de esas ni siquiera son tu verdad, pero que son tus puntos de referencia. Y tus puntos de referencia son tus puntos de referencia y son lo que crean tu realidad, pero ¿qué crees? Tu realidad no es la verdad absoluta. Es solo tu verdad. Pero bueno, yo en ese momento estaba convencida de que yo tenía la razón y que yo tenía la verdad absoluta y que todo el mundo estaba mal. Con lo cual, yo buscaba aislarme y separarme de los otros. Y aunque iba a clases y convivía con la gente y pues de vez en cuando me la pasaba bien y divertido, siempre había una separación. Siempre había una distancia. Siempre había un rechazo. Y esa separación, distancia y rechazo eran todos mis juicios, usándolos como una defensa. Con lo cual, al irme aislando y separando, me fui sintiendo muy sola. Muy sola, muy sola. Y entonces, ya sabes, llegas al punto, a lo mejor aquí a alguien le ha pasado, en donde te sientes el incomprendido, te sientes la víctima, el incapacitado, ¿no? Yo me volví, de verdad, una incapacitada. Mi juicio era tan grande que mis elecciones eran muy pocas. No llegaba a hacer una elección para ir por lo que yo quería porque inmediatamente pensaba que eso no era posible para mí. Porque inmediatamente pensaba que yo no era suficiente. Porque inmediatamente pensaba que no me lo merecía. Estaba convencidísima de que yo estaba muy mal. Y todo, te recuerdo, para los que se acaban de conectar, todo provenía de simplemente, todo comenzó un día dándome cuenta que era diferente. Pero de diferente pasé a la conclusión de que diferente estaba mal. Diferente no es estar mal. Ser diferente simplemente es ser distinto. Funcionar distinto. Pensar distinto. Vestir distinto. Que te gusten otras cosas. Y que te gusten otras cosas y que piensas diferente y que hables distinto no es estar mal, es simplemente diferente y distinto. Pero en ese momento yo estaba convencida de que yo estaba muy mal, al punto que concluí en que yo tenía depresión. Mira, yo no sé si era depresión o no. Lo que sí te puedo decir es que yo estaba muy triste todos los días. Y solamente me levantaba a hacer el mínimo y a completar el mínimo esfuerzo, ir a la escuela y pasar apenas las materias, cumplir con el mínimo. Tenía amigas, obviamente tenía amigos, pero yo siempre, ¿sabes? Se notaba una tristeza detrás. Y luego, curiosamente, cuando pasó el tiempo, parecía que ni se notaba tanto, porque a veces todavía cuando me encuentro gente con la que estuve en esos años en la escuela, secundaria y prepa, cuando me ven les da mucho gusto y me dicen, Oli, ¿te acuerdas lo bien que nos la pasábamos en la escuela? Y yo me quedo como, ¿en serio? ¿No te diste cuenta? Yo nunca me la pasé bien. A lo mejor estaba con una sonrisa aparente y probablemente fue muy buena con esa máscara, pero yo detrás de eso no me la pasaba bien. Es más, después entonces fue cuando me di cuenta, wow, desarrollé una máscara. Y no sé cuántos de ustedes de aquí
han creado una máscara para aparentar que están bien cuando en el fondo no lo están o no lo han estado. Y la máscara y la imagen es algo que aparentemente nos funciona y, ¿sabes? La utilizas como un mecanismo de defensa, de salvavidas. O sea, al final del día estás buscando salvar tu vida porque te sientes en peligro. Te sientes en peligro de mostrar quién eres tú. Te sientes en peligro de mostrar quién verdaderamente eres, diciendo lo que piensas, lo que crees, haciendo lo que te gusta. Te sientes en peligro porque en ese momento te sientes que eres el único. Y no eres el único. Y eso yo se los puedo ahora contar, ¿no? Ahora cuando tengo el gusto de dar sesiones y cuando veo cuántas personas vienen a mis sesiones con una historia similar de nunca me he sentido adecuado, nunca me he sentido relajado, siempre he tenido que aguantar y crear algo que no soy yo y siempre creí que estaba mal, equivocado, siempre creí que era la víctima, siempre creí que era raro, anormal, subnormal, diferente, la oveja negra de mi familia. Hoy para mí es un gran gusto decirle a esa persona que crees, no estás tan mal como piensas que estás, no estás tan jodido como decidiste que estás, no estás y nunca has estado incorrecto. Simplemente eres diferente, simplemente eres diferente. Y te vuelvo a repetir, tu diferencia no está mal. Ser diferente no está mal, es simplemente diferente. Si hoy te gusta hacer cosas completamente distintas a las que hace el resto de tu familia, no estás mal, simplemente eres diferente. Si hoy hablas de otros temas que no hablan el resto del grupo de tus amigos, a ti te gusta hablar de otra cosa, no estás mal, simplemente eres diferente. Si tú no te quieres casar, si tú no quieres tener hijos, si al contrario quieres tener 10 hijos y la mayoría no están eligiendo eso, ¿qué crees? No estás mal, simplemente eres diferente. Y ser diferente no está mal, es simplemente algo distinto. Y en esa cosa que te diferencia, en ese ser diferente, en ese pensar distinto, hablar distinto, mostrarte diferente, vestir distinto, bailar de otra manera, eso es lo que te distingue, esa es tu marca. Eso que te distingue es la diferencia que tú eres. Y esa diferencia que tú eres es el regalo que viniste a traer a este mundo. La diferencia que eres tú es tu más grande potencia. Ese es tu regalo, el regalo que vienes a traer al mundo. Y te voy a poner un ejemplo. Quizá levantar la voz y ser el único que habla cuando los demás callan, lo cual te llevaría a ser diferente, es tu gran potencia probablemente. Y eso es lo que viene a crear algo distinto a este mundo. Si nadie se atreviera nunca a ser ese rebelde, si nadie se atreviera nunca a ir en contra de la corriente, no habría inventos ni creaciones nuevas. Nadie generaría algo distinto, nadie tendría una idea que pudiera crear ese invento que nos facilitara al resto las cosas. Nadie crearía esa pieza de música que te enchina la piel y te hace sentir que estás vivo. Nadie haría esa danza, nadie haría esa pintura, nadie generaría algo diferente y entonces se terminaría aquí todo, se terminaría la creación. ¿No? Sería como que, ya, esto es todo lo que hay, no necesitamos nada, ¿no? Todos hagamos lo mismo, seamos todos como robots, vamos siendo borreguitos de una manada. Y no, gracias a que alguien se atreve a ser distinto, gracias a que alguien se atreve a ser diferente y expone su idea y se pone a generar y a crear y a actualizar y a manifestar, aunque sea en contra de todo el mundo, es que esto se sigue sobrecreando. Es que así la vida de este planeta se sigue sobrecreando para crear una realidad más grandiosa.
Así que tu diferencia no está mal, tu diferencia es simplemente el granito de arena que veniste a aportar a la creación de este planeta. Tu diferencia es el granito de arena que veniste a aportar a la creación de este planeta, que es una creación que hacemos todos nosotros en conjunto con la diferencia que somos cada uno y con lo que cada uno viene a aportar. Y por eso es que todos somos importantes y por eso es que todos valemos y por eso es que cuando alguien se va, se pierde una pieza de ese rompecabezas. Sin embargo, la vida continúa y la vida sigue y entonces llega un nuevo ser y encarna aquí también en este planeta con su nueva diferencia a aportar algo distinto. Y así continuamente. Pero lo interesante, aunque sabemos que la vida puede ser vivir, desarrollarte y morir, y así continuamente, lo interesante es lo que hay en medio. Lo interesante es qué haces a partir del momento en que naces hasta el momento antes de morir. Eso es lo interesante, cómo estás creando tu vida. Y yo, en ese momento, no estaba creando absolutamente nada. En ese momento de estarme enjuiciando tanto y maltratándome tanto, con ese juicio, no estaba eligiendo nada y por lo tanto no estaba creando nada distinto. Y pasaron muchos años y muchas experiencias y mucho dolor. Mucho dolor. Y cada vez se hacía peor porque había que echarle a alguien la culpa, ¿sabes? Y entonces, claro, empecé a culpar a todo lo exterior, a todos los demás, a todo el mundo de que yo me la estuviera pasando tan mal. Renegaba hasta del planeta entero. Ya olvídate si renegaba del sistema escolar, de mi sociedad, de mi grupo de amigas. O sea, renegaba incluso del planeta entero, como Tierra. Y cuando tú estás enjuiciando a un planeta entero, imagínate, ¿qué puedes recibir? ¿Qué puedes recibir? Nada, nada, nada. Entonces, todo ese juicio que utilizamos es la maldad que ponemos en el mundo. Ya sea que estamos enjuiciando a otros o a algo más, o nos estemos enjuiciando a nosotros mismos. Y es la mayor maldad que podemos poner en el mundo. A partir de eso nos vamos a separar, no vamos a poder recibir y no nos la vamos a pasar bien. Y entonces, ¿de qué me hablas? ¿Cuál es la alegría de vivir? ¿De qué hablas cuando hablas de alegría de vivir, no? Yo de verdad no le veía ninguna alegría a vivir, pero para nada. Para nada. Y así, bueno, tarde o temprano llegó un momento en que me di cuenta que no estaba llegando a ningún lugar. Tarde o temprano me di cuenta que me tenía que hacer cargo de mí misma. Y la verdad, el día de hoy agradezco eso. Incluso podría decirte que me siento orgullosa de haber llegado a ese punto. Porque realmente estaba tan limitada que ni siquiera me atreví a pedir ayuda. Ni siquiera me atreví a pedir ayuda, pero como dicen aquí, me hice responsable de mis actos. Entendí que me tenía que hacer responsable de la creación de mi vida. Entendí que era yo quien se tenía que salvar o rescatar. Ni siquiera pedí que me llevaran a terapia. Estaba tan confundida, pero tuve la fortuna de tener una madre que tenía en casa muchos libros de autoayuda, muchos libros de desarrollo personal, de superación personal, desde metafísica hasta yoga, you name it. Muchos libros. Y entonces empecé a agarrarme de los libros y a tomar los libros y a interesarme en ver cómo le podía hacer para salir adelante. Y así, de verdad, me apliqué. Y fue un libro, y otro libro, y otro libro, y otro libro. Hasta que muchos años después, cuando tuve la posibilidad de empezar a pagarme un curso y una terapia, no precisamente una terapia tradicional, la verdad es que siempre fui alternativa, como ya dije antes, fui diferente. Desde el tarot hasta la limpia con una gallina arriba de la cabeza, la astrología, la metafísica, la sanación,
un tiempo me volví vegetariana, otro tiempo hice, ¿qué te puedo yo decir? Desde levantarme a las 5 de la mañana para caminar en el césped temprano y luego tomarme un shot de jugo de cáscara de sandía, ¿no? Hacerme lavados de café, todo a todos los niveles. O sea, yo buscaba estar mejor tanto en el cuerpo físico como en el cuerpo mental, como en el cuerpo espiritual. Incluso me volví facilitadora de Kundalini Yoga. Y todo porque siempre estaba en la búsqueda de salir adelante por mí misma. Y ha sido verdaderamente un camino fascinante, con altas y bajas, momentos de luz, muchos momentos de oscuridad, pero al final esa ha sido la creación de mi vida. Y yo me pregunto, ¿cuál ha sido la creación de tu vida? Creo que todos aquí tenemos una historia que contar. Y no sé cada cuánto observes eso, no sé cada cuánto te des cuenta de todo lo que has venido creando. No sé cada cuánto te enjuicias por tus elecciones pasadas o las cosas que dejaste de hacer, las que hiciste y crees que hiciste mal, pero yo espero que después de este video destruyas y descrees todo el juicio que has hecho de toda la historia de tu vida. Porque al final del día, ¿saben qué? Todo lo que hemos creado hasta el día de hoy, lo creamos con las herramientas que teníamos en ese momento. Todo lo que elegimos en el pasado lo elegimos con lo que tuvimos en ese momento, así que deberíamos de ser más amables con nosotros, perdonarnos por toda la exigencia, sobreexigencia y juicio que hicimos hacia nuestra persona y darnos un abrazo y felicitarnos y decirnos, ¿sabes qué? Así como lo hayas hecho, lo has hecho muy bien. Y vamos por más. ¿Y cómo puede mejorar eso? Y una vez que le dices a Dios, primero, una vez que agradeces toda tu historia pasada y que te agradeces a ti, puedes entonces soltar toda esa historia y todo ese pasado y darte cuenta que hoy estás aquí y hoy es un nuevo día en donde puedes comenzar a elegir algo distinto. Hoy es el día en donde te puedes preguntar cómo me gustaría crear ahora mi vida a partir de este momento. Y dejar de irte atrás y dejar de regresar a ver qué hiciste mal o qué te faltó hacer o qué no hiciste lo suficientemente bien. Hoy, en estos 10 segundos, tienes la posibilidad de preguntarte y cuestionarte cómo me gustaría crear ahora mi vida. Y yo espero que en esa creación elijas incluir la alegría de vivir. La alegría de vivir porque así como haya sido tu vida, así como estén las circunstancias de tu vida hoy, así por lo que estés pasando hoy, que quizá algunos de ustedes no le estén pasando súper guau y súper bien, no importa. Por 10 segundos solo percibe cómo sería que ante eso que estás pasando como una dificultad o un inconformismo el día de hoy, le agregaras la alegría, le agregaras la energía de la alegría. ¿Cómo sería incluir a la alegría en tu vida, en la creación de tu vida? Que cada momento de tu vida, ya sea tomar una siesta, dar un paseo, hacer tu ejercicio, ir al trabajo, fuera un motivo de alegría para ti. Y yo te entiendo si cuando yo te digo esto tú me dices, Oli, ¿cómo me voy a poner alegre de ir al trabajo si no me gusta mi trabajo? ¿Cómo me voy a poner alegre de ir a hacer ejercicio si voy súper incómoda con mi cuerpo? ¿Cómo me voy a poner alegre de tomar una siesta si ni siquiera me puedo dar el chance de darle una siesta a mi cuerpo porque tengo que trabajar o tengo que atender hijos o tengo que atender la casa o quién sabe cuántas cosas tengo que hacer? Yo te entiendo, yo estuve ahí. Yo también me preguntaba, ¿alegría? ¿Qué le vende alegre a esto? ¿Qué le vende alegre a esto? Si yo quiero hacer esto, pero siento que no puedo. Si a mí me gustaría que mi cuerpo fuera así, pero no está así. Si a mí me gustaría tener una pareja, pero siempre me va mal en el amor. Si a mí me gustaría viajar, pero no tengo dinero. ¿Cómo va a ser alegre esto? ¿De qué alegría me estás hablando? Yo también así pensé. Pero luego me di cuenta
como dije antes, que la alegría no está en ningún lugar oculto, ni estaba prohibida para mí. Que nadie dijo que todo mundo se alegre menos Oli. Nadie dijo eso. Nadie me lo prohibió en la casa. Nadie me lo prohibió en la escuela, en el trabajo o con mis amigas. Nadie me dijo, tú no tienes derecho a ser feliz. Tú no puedes. Tú no puedes estar alegre. Tú no te ves alegre. No, la verdad es que nadie me lo dijo verbalmente. Sí, yo sentía que todo el mundo estaba en mi contra, pero nadie realmente nunca me trató mal. Yo nunca sufrí de bullying, nadie me prohibió nada. La verdad es que siempre tuve mucha libertad, mucho apoyo de mis papás. O sea, eso era lo más curioso del mundo, ¿sabes? Nadie me hacía nada, era yo. Era yo con el juicio que tenía de mí por ser diferente y lejos de tratar de encajar, eligiendo ser rebelde, para separarme de todo el mundo, era yo solita la que me anulaba la alegría, la que me quitaba la posibilidad de ser alegre. Era yo la que incluso ahora tenía que defender el punto de vista de que yo no era feliz. Y entonces, ¿cómo me iba a alegrar si yo tenía la razón de que este mundo estaba horrible y que todo el mundo estaba mal? Ahora, ¿cómo les digo que me equivoqué? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que te has contado tantos años una historia en tu vida que ya te la creíste? Yo tenía una historia fabulosa que ahora la cuento diferente, pero la forma en que yo la contaba al final es una historia de mi vida, pero la forma en que yo contaba esto era, pues fíjate que yo tuve depresión de los 15 a los 23 años, fijo. Y un día me pregunté, ¿qué parte de esta historia es verdad y qué parte no lo es? ¿Cuántas mentiras me he venido yo contando de esta historia? Que ya estoy convencida de que así es y así es como lo he venido creando y viviendo. Y ahí, entonces, me di cuenta, pues que realmente nadie me había diagnosticado con depresión. Realmente no pude haber estado, porque tenía otros momentos, otros recuerdos de otros momentos en donde no estaba en depresión 24 horas, 7 días durante 8 años. No estuve 8 años continuamente, todos los segundos de mi vida en depresión. Entonces dije, ¿realmente? ¿Verdad? ¿Estuve en depresión de los 15 a los 23? No, tuve momentos de bajoneo, de tristeza, a lo mejor momentos de depresión, pero fueron momentos, instantes, pero no era como fijo, ¿sabes? Pero tantas veces lo conté, tantas veces me lo dije, tantas veces lo repetí en mi cabeza que estaba convencida de eso. Y no sé cuántos de ustedes aquí tengan una historia de su vida en la que quizá no todo es como tú crees que fue ni como lo cuentas. Pregúntate, ¿cuánto de esta historia de mi vida es verdad? ¿Cuánto no lo es? Y destruye y descrea ya todo eso. Y suéltalo. Y suéltalo para que ahora puedas elegir algo distinto. Y entonces, así seguí trabajando en mí muchísimo. Más adelante, ya cuando podía crear un poco más de dinero, entonces elegí comenzar a certificarme en muchas técnicas, porque no sé si a alguien aquí le ha pasado, cuando no lo has pasado muchos años de tu vida bien, tu primer punto de vista es, quiero ayudar a todo el mundo y quiero arreglar a todo el mundo y ahora ya sé qué se tiene que hacer. No, ahorita voy a ir a componer a mi hermano, a mi hermana, a mi mejor amigo, mi papá, mi mamá y quiero ir a arreglar a todo el mundo y me voy a hacer terapeuta. No sé si alguien haya tenido ese punto de vista aquí. Pero bueno, al final del día, con ese entusiasmo, elegí empezar a prepararme, a hacer certificaciones de muchas cosas, porque además todavía mantenía el punto de vista de no sé nada, no sé ni por dónde ir, ¿no? Ya estaba mejor, pero todavía tambaleándome en mi seguridad, o sea, no tenía confianza en mí, no tenía seguridad, tenía muchos miedos. Y entonces, pues yo pensé, necesito tener muchos diplomas para demostrar que sé algo. Cuando en el fondo me daba cuenta que sí sabía, pero, ¿sabes?
Después de tantos años de enjuiciarme tanto, pues eran más los momentos en donde dudaba de mí. Así que ahora pensé, necesito tener certificados para demostrar que sí sé, si no, ¿cómo voy a poder atender a las personas? ¿Cómo voy a poder ayudar a alguien? ¿Cómo es que alguien va a creer en mí si yo no creo en mí? ¿Cómo alguien va a creer en mí si yo no creo en mí? Y en ese momento, bueno, pensé que la forma en la que podía alguien creer en mí y yo podía compartirle a alguien era estudiando mucho y demostrándolo con certificados. Y bueno, eso fue lo que hice y en algún momento funcionó, porque eso me dio seguridad para comenzar a dar sesiones. Afortunadamente no me quedé ahí, afortunadamente seguí trabajando en mí hasta llegar un momento en el que me di cuenta que no había nada que demostrar, que no había nada malo en mí, que nunca había estado incorrecta por ser diferente y que esa bandera de rebelde podía finalmente dejarla ir. Que no necesitaba mantenerme en la rebeldía para separarme de los demás y mantener una lucha con los puños arriba y agarrarme de golpes con todos los demás para luego salir llorando como la víctima y volver a decirles, ¿ves? Lo sabía. La víctima soy yo. ¿Ves? Lo sabía. La gente lastima. ¿Ves? Lo sabía. Este mundo es horroroso. ¿Ves? Lo sabía. Vivir es horrible y no me gusta. Me di cuenta que finalmente era momento de soltar esa bandera que me había pesado tanto, de rebelarme ante todo el mundo para hacer a todos incorrectos, haciéndome correcta yo. Y me di cuenta que al final ni ellos estaban mal, ni yo estaba bien, ni lo contrario, ni completamente, sino que cada uno de nosotros, lo único que nos distinguía era que nadie pensaba igual, porque nadie es igual, porque todos somos diferentes, pero que justamente esa diferencia y esa forma de pensar de cada uno de nosotros diferente y de ser diferente es lo que nos distingue y es justamente lo que venimos a regalar. Que al contrario, gracias a Dios que somos diferentes y gracias a Dios que somos distintos, porque entonces co-creamos. Si todos fuéramos iguales, como dije hace un momento, entonces todos iríamos como borreguitos, como en números de serie, como robotitos, como seguramente conocerás a muchas personas en este momento en tu vida. Personas que están viviendo cada día solamente esperando morir. Personas que están haciendo el mínimo, dando el mínimo y siendo el mínimo, pasando desapercibidos, solamente esperando morir. Y yo espero que tú no seas uno de esos, o que a partir de este live o video dejes de ser uno de esos, de esas personas que se levantan en piloto automático sin darse cuenta ni de qué está sucediendo, haciendo lo mismo, ¿no? Que tienen las mismas rutinas, hacen lo mismo todos los días, y ni siquiera se cuestionan si es que quieren seguir ahí, ni siquiera se cuestionan si hay algo más disponible, ni siquiera ven la posibilidad de ser distintos. Pero sí hay esa posibilidad, sí está disponible para todos ser nosotros mismos. Date cuenta que cuando hablé de máscaras y de la imagen que uno crea, eso es más difícil, eso es más complicado. Mantener una máscara y mantener una imagen o crear una imagen es mucho más complicado, créeme, que ser tú mismo. Es mucho más complicado que ser tú, mucho más, mucho más. Lo más fácil es ser uno mismo, créemelo. Yo sé que en este momento, si te sientes tan inadecuado y tan incorrecto y tan diferente a todo el mundo, no ves cómo puede hacerlo más fácil, pero créeme que lo más fácil es ser tú mismo. Pero ¿sabes de qué depende o de qué consta que eso sea fácil para ti? Como ahora, hasta ahora lo es para mí, de que dejes de enjuiciarte, de que dejes de enjuiciarte tanto, de que dejes de ser tu peor juez. Y bueno, como comenté al principio de este live, y sí lo voy a dejar aquí colgado como todos los lives, y solamente tienen que
que entrar y pueden entrar a la sección de Reels y ahí se ve todo lo que diga live, incluso desde que abres la página, mi página de Instagram, todo lo que veas que dice live es un video como este. Al principio de este live estaba yo comentando que no hace mucho tiempo tuve un momento nuevamente de esos de oscuridad, donde empecé a pensar cosas como, ¿qué hago aquí? No me gusta esto ya, quiero irme de aquí. Y yo dije, ¿yo? Pensando eso otra vez, o sea, ¿quién está hablando en mi cabeza? ¿No? ¿Quién está diciendo todo esto? No puede ser que yo, que todo el día invito a las personas a que elijan algo grandioso, que les muestro a las personas cómo cambiar su vida, que les muestro a las personas, les comparto herramientas para crear cambios, para tener facilidad con la vida. ¿Cómo es posible que yo esté pensando que ya me quiero ir de aquí? Incluso hubo un día que le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Perdí el sentido. O sea, le perdí sentido a esto. Y sí, te lo cuento porque no quiere decir que nunca más vayamos a tener una situación de oscuridad o momento de angustia o de tristeza. Pero lo importante es que tengamos hoy la herramienta, que lo importante es que hoy te acuerdes de todo esto que estamos hablando aquí o que te estoy compartiendo aquí. Y así fue lo que hice, porque a pesar de tener esos momentos de oscuridad y donde te sientes súper incómodo y que no tienes ganas de nada ni de hablar con nadie, en el fondo ya sabía que había una luz, ¿no? Ahí estaba todavía esa luz, una chispa en mi cabeza, algo de luz ahí, de donde me agarré y dije, esto lo voy a cambiar. Porque este cuento no se siente bien. Y es más, tan se siente inadecuado que esto no es mío. Dije que estoy sintonizando o qué juicios estoy teniendo o qué emociones estoy aquí experimentando, que estoy además, mientras no lo cambie, creando más de esto. Y me lo recordé, el poder de cambiar esto lo tengo yo. Y lo que queda en esos momentos, porque la teoría toda la tenía, ¿no? Pero lo que te queda en los momentos cuando tienes toda la teoría y sin embargo sientes que no puedes cambiarlo, es algo que se llama fuerza de voluntad. Y de ahí me agarré yo. De esa fuerza vital, ¿sí? Que es como para mí siempre lo último que te queda, ¿no? Es ahí una cosa contigo ya nada más. No es para demostrarle algo a alguien, no es para hacer sentir bien a alguien, no es para quedar bien con nadie, no, no, no. Aquí se trata de ti, de sacarte adelante tú. Y eso, pues es algo que no es la primera vez que experimento. Lo vine haciendo muchas veces en mi vida porque tuve, como dije, muchos momentos de oscuridad en distintas etapas, ¿no? Por ejemplo, cuando me divorcié, después de mi divorcio hubo una etapa también así, ¿no? De varios años de bajones y de repente medio me asomaba y bajón y bajón y bajón y caída y caída y caída y tropiezo y madrazos. Pero si algo tenía siempre era esa voluntad, la voluntad de volverme a levantar, ¿no? Que ahora llaman resiliencia. Esa voluntad, eso está dentro de todos nosotros y de ahí te tienes que agarrar y tienes que buscar ese rayito de luz que te recuerda quién eres y que te recuerda de qué estás hecho. Me agarré de eso y elegí levantarme nuevamente y elegí usar las herramientas y ya sabes, destruir y descrear todo lo que no era mío, lo que estaba posiblemente sintonizando de alguien más, las emociones que hubiera ahí o de dónde, a ver, como preguntarme, a ver, de dónde empezó este cuento ahora, ¿no? De dónde saqué toda esta historia y meditación, ¿no? Hubo un domingo que me quedé todo el domingo encerrada meditando sin hablar con nadie. Me separé en ese momento porque necesitaba silencio, necesitaba paz. Sin embargo, bueno, si tenía que hacer los aclaradores 30x30 los hacía, si tenía una clase la hacía y la hacía con la mejor cara, pero luego me tomaba un momento y yo decía, es que necesito estar conmigo y necesito resurgir y necesito recomponerme y necesito armar mis piezas y nuevamente y sé perfectamente que al final voy a salir adelante y que todo va a estar bien, pero mientras, puta, se siente. Y seguro algunos aquí lo han sentido. Y yo te entiendo porque yo lo viví hace poco, hace 15 días. Pero hice todo lo que tenía que hacer. Y entonces ayer
te pongo este ejemplo porque no fue nada más ayer, sino que toda la semana pasada he podido tener unos momentos en donde me he vuelto a conectar con esa alegría. O sea, al final del día nunca completamente me dejé, no es que, como dije, me la hubiera pasado todo el tiempo mal, pero cuando te levantas de entre las cenizas y vuelves a resurgir, ¿no te ha pasado que luego todo lo ves como más claro y más brillante incluso que antes? No le retomas como un amor a las cosas o a esa persona, o ahora puedes estar en gratitud con esa situación, ahora puedes vivir en paz con eso. No es como que incluso sobrecreaste esa situación. Me refiero ya cuando pasó toda la tormenta. Y como dicen, cuando pasa la tormenta llega la calma. Y después de la calma ni te cuento lo que llega. Y entonces ayer, por poner un ejemplo, porque toda la semana, como dije, tuve momentos ¿sabes? Como de conectar nuevamente con muchas personas que hacía mucho tiempo no conectaba, y esto me refiero a amigos queridos, familia. Ayer fui a una fiesta y pude ver a varias de mis amigas que tenía 3 años que no las veía, pero que además me había separado de ellas porque simplemente por situación de trabajo. Llegó un momento en que yo estaba tan así cargada de trabajo hace 3 años que les dije, ¿saben qué? Me voy a salir del chat porque ya no puedo con un chat más, tengo demasiados chats del trabajo y me voy a salir de este, ¡pum! Y me desconecté. Y ayer que tuve la oportunidad de estar con ellas fue un momento tan grato, tan contento, tan de felicidad y de gozo, que me di cuenta, wow, este tipo de momentos son la alegría de vivir. Ese tipo de momentos y cualquier momento que a ti te dé alegría de vivir, y para eso de esto se trata la vida. Para mí fue un recordatorio de esto se trata la vida, de crear cada momento con alegría. Y si no estás en un momento de alegría, no estás mal. Pero la alegría es una energía que está disponible para todos. Y si en algún momento sentimos que la perdimos, y si en algún momento sentimos que se nos olvidó que era eso, hoy, a partir de este momento, puedes elegir que eso vuelva a tu vida. El que puede crear esa alegría eres tú. La alegría no está afuera en ninguna parte, en ningún lugar. Como dije, separada de ti. Nadie dijo, tú no tienes derecho a eso. Y si alguien te lo dijo, no se lo creas. Y si te lo compraste, hoy suelta esa idea. Porque aunque te hubiera pasado en el pasado, aunque te lo hubieras comprado en el pasado y así lo hubieras concluido, hoy puedes cambiar eso simplemente diciendo, a partir de este momento, elijo más alegría en mi vida. Elijo la alegría en cada momento de mi vida. Elijo incluir un poquito más de alegría, y si ya era alegre, puedo todavía elegir más. Y así crear cada día. Y cuando cada momento le pones un poquito de eso, ¿sí? Como un chorrito de alegría, un 1% más de alegría, y le subes el volumen a 2% más de alegría en lo que haces, cuando voltees al final del día o al final de la semana o al final de tu vida, habrás creado una vida con el propósito de la alegría. Y no es el único propósito, lo sé. Espero que tu vida tenga muchos propósitos, pero uno que puede ser maravilloso, que va a aderezar todos los demás, es la alegría. Y créeme, estar vivos es toda una aventura. Tu vida es toda una aventura. Toda una aventura. Todos los días despiertas y no sabes qué va a pasar. Es toda una aventura. No sabes qué va a pasar dentro de 1 año. No sabes a lo mejor qué va a pasar en 5 años. No sabes a lo mejor qué va a pasar al final en tu vejez. Ni siquiera si llegarás a la vejez. Y esa es la aventura. Eso no debería de darte miedo ni retraerte, sino al contrario, debería invitarte a que por lo tanto incluyas la alegría de vivir. La alegría de vivir esa aventura que es tu vida. La alegría de vivir la aventura de tu vida. Y bueno, espero que este live pueda comenzar a darte, no sé, hacer esa invitación o darte ese
ese principio, ¿no? Esa, como dije, esa chispa nuevamente, ese hilito de dónde tomarte para elegir más de eso. Y si además quieres ir todavía por más, te quiero invitar a mi próxima clase, La aventura de ser tú, que se llevará a cabo en San Luis Potosí, 15, 16 y 17 de septiembre. Y si no puedes venir a San Luis Potosí, esa no es excusa ni pretexto, porque esta clase también será online. Una clase de 12 horas en 2 días y medio, en donde, si me permites, te quiero acompañar a destruir y descrear cualquier cosa que te esté limitando a ser tú. Cualquier cosa que te incomode a ser tú mismo. Cualquier cosa que no te ha permitido mostrarte tal y como eres, ir por lo que quieres, hacer lo que te gusta porque tienes algún juicio, algún punto de vista o porque alguien te enjuició y tú te la creíste y te compraste esa limitación. Y vamos a destruir y descrear durante 2 días y medio cualquier punto de vista, emoción o sentimiento que te esté limitando, que no te esté permitiendo ser tú. Pero además, lo que quiero en esos 2 días y medio es acompañarte a que descubras, quizá por primera vez, quién eres realmente, de qué estás hecho, quién eres verdaderamente, porque probablemente hoy digas, ser yo, pues sí, soy ama de casa, mamá de hijos, esposo, ¿no? Soy electricista, soy cocinero, soy el 5º hijo, soy la mujer, soy el hombre, soy... Porque, claro, yo creo que tú has de creer que sabes quién eres tú con todas esas definiciones, pero quiero que sepas que todo eso que has definido de ti es solamente tu personalidad, pero tú eres mucho más que eso, tú eres mucho más que esa imagen o esa máscara que has creado, que probablemente te ha funcionado hasta el día de hoy, pero vamos descubriendo, ¿no? ¿Qué más es posible? ¿Qué más puedes ser? ¿Qué más te gustaría ser o hacer en tu vida que quizá no has considerado por todos esos puntos de vista que tienes y juicios que tienes de ti? Entonces, bienvenido quien esté listo para aventarse en esta aventura junto conmigo, porque descubrir quién eres y quitarte todas esas máscaras va a ser una aventura ese fin de semana. 15, 16 y 17 de septiembre. 15, 16 y 17 de septiembre. Y si quieren más información de horarios, precios, etcétera, etcétera, envíame un mensaje directo porque me va a gustar comunicarme directamente contigo. Y si estás dudando, y si estás con miedos, y si estás con dudas para elegir esta clase y requieres de una pregunta que te saque de esa inconsciencia, pues te la puedo dar. Así que muchas gracias por haberme acompañado. Que pasen una excelente noche y aunque no tomen esta clase, elijan la alegría de vivir, incluyan más alegría en su vida y también si les gustó este live, espero que lo compartan con alguna persona que sepan que en este momento no la está pasando bien, para que cada vez seamos más los que estemos dispuestos a traer el regalo que somos cada uno para este mundo. Que tengan bonita noche. Muchos besos a todos y gracias.